En el extremo norte de Europa, donde los inviernos son largos y el sol apenas se asoma en el horizonte, floreció una cultura de navegantes, guerreros y agricultores, los vikingos. Más allá de su fama de conquistadores, su mundo estaba profundamente marcado por una conexión espiritual única, una religión forjada entre la naturaleza y los dioses, entre la vida y la muerte. Los vikingos no tenían un único libro sagrado ni templos de piedra eterna como otras civilizaciones. Su fe era contada en historias, en poemas cantados alrededor del fuego y en símbolos grabados en madera, piedra y metal. Los skalds, los poetas y narradores, eran los guardianes de la mitología. Ellos tejían las historias de los dioses y héroes que daban sentido a los misterios del mundo. Para los vikingos, la naturaleza no era solo el escenario de su existencia, sino un reino sagrado donde habitaban dioses, espíritus y seres míticos. Cada montaña, río o árbol antiguo podía ser un vínculo con lo divino. En el centro de su cosmovisión se encontraba Yggdrasil, el gran fresno que sostenía los 9 mundos, conectando el cielo, la tierra y el inframundo. Un símbolo de equilibrio y eternidad. La espiritualidad vikinga no era solo para los grandes héroes o dioses, formaba parte de la vida diaria. Desde las ceremonias para asegurar buenas cosechas hasta los rituales para proteger a los marineros en el mar, los vikingos vivían en constante diálogo con lo sagrado. Los dioses no estaban distantes ni inalcanzables, eran compañeros en las luchas de la vida, con virtudes y defectos muy humanos. Sin embargo, este mundo espiritual enfrentaría un cambio drástico con la llegada del cristianismo. Poco a poco, las viejas creencias se transformaron y el paganismo vikingo quedó envuelto en la niebla del tiempo. Hoy, los ecos de aquellas creencias aún resuenan en las antiguas piedras rúnicas y en las sagas que han sobrevivido. La religión de los vikingos, tan rica y compleja, nos recuerda que su verdadera fuerza no estaba solo en las armas, sino en su manera de comprender el universo que los rodeaba. En el corazón de la mitología vikinga, un panteón de poderosos dioses gobernaba desde los cielos y las sombras. Cada uno representaba una fuerza vital, un ideal o un temor profundo de los hombres del norte. Los dioses no eran perfectos, eran complejos, como los mismos mortales que los veneraban. Odín, el padre de todos, era el dios de la sabiduría, la guerra y la poesía. Él sacrificó su ojo para beber del pozo de Mimir y colgó de Yggdrasil durante 9 días y noches para descubrir el secreto de las runas. Odín era temido y respetado, un líder astuto que buscaba constantemente conocimiento, incluso a costa de su propia humanidad. Thor, hijo de Odín, era el defensor de la humanidad y el dios del trueno. Su martillo, Mjolnir, era su arma más poderosa, capaz de destruir montañas y proteger a los hombres de las fuerzas del caos. A pesar de su fuerza, Thor era también un dios cercano, un protector al que se invocaba en ceremonias de matrimonio y para la fertilidad de los campos. Freyja era la diosa del amor, la fertilidad y la belleza, pero también de la guerra y la muerte. Mitad de los guerreros caídos en combate eran llevados a su reino, Folkvangr, mientras que la otra mitad iba al Valhalla. Freyja representaba la fuerza y la pasión, el amor y la lucha. Loki, el dios del engaño, era un ser complejo y ambivalente. Capaz de ayudar a los dioses en un momento y traicionarlos al siguiente, Loki era el símbolo del caos y la transformación. Aunque odiado por muchos, su astucia también trajo regalos a los dioses, como el martillo de Thor y la lanza de Odín. El panteón nórdico era vasto y diverso. Tyr, el valiente, representaba la justicia y el sacrificio. Él gobernaba a los muertos con frialdad implacable. Y Bolde, el dios de la luz, fue el mártir cuyo destino marcó el inicio del Ragnarok, el fin de los tiempos. Cada dios tenía su dominio, un mundo propio en el vasto cosmos de los 9 mundos unidos por Yggdrasil. Estas esferas estaban entrelazadas, reflejando la complejidad y la interdependencia de la existencia misma. Los dioses de los vikingos eran más que figuras mitológicas. Eran espejos de sus esperanzas, sus temores y sus luchas. Un panteón inmortal que aún resuena en la memoria del mundo. En el corazón de la mitología nórdica se encuentra Yggdrasil, el árbol del mundo. Este colosal fresno conectaba los 9 mundos, sirviendo como eje del universo y vínculo entre los dioses, los hombres y los seres sobrenaturales. En sus ramas, hojas y raíces se entrelazaban la vida, la muerte y el destino.
Asgard, el hogar de los Aesir, era el reino de los dioses principales. Aquí, los guerreros elegidos que caían en combate entrenaban en el Valhalla, preparándose para el Ragnarok. Asgard representaba el ideal divino de fortaleza, sabiduría y liderazgo. Midgard, el mundo de los humanos, era un lugar de lucha y esperanza. Protegido por la serpiente Jormungandr, que rodea sus océanos, este mundo era el centro de la vida terrenal, conectado con Asgard por el puente arcoíris, Bifrost. Jotunheim era el hogar de los gigantes, enemigos y aliados ocasionales de los dioses. Este mundo salvaje y hostil representaba las fuerzas caóticas de la naturaleza, desafiando constantemente el equilibrio del cosmos. Helheim, gobernado por la diosa El, era el lugar donde iban aquellos que morían de vejez o enfermedad. Un mundo frío y sombrío, reflejo de la muerte sin gloria, temido por muchos pero aceptado como parte del ciclo de la vida. Vanaheim era el hogar de los Vanir, una tribu de dioses asociados con la fertilidad, la naturaleza y la prosperidad. Aunque diferentes de los Aesir, su alianza fortaleció el equilibrio entre lo salvaje y lo civilizado. Alfheim, hogar de los elfos de la luz, seres etéreos conectados con la belleza y la magia. Svartalfheim. El dominio de los enanos, maestros herreros que forjaron objetos legendarios como Mjolnir. Muspelheim, el reino del fuego, hogar de los gigantes de fuego liderados por Surtr, quien traerá la destrucción en el Ragnarok. Niflheim, un mundo de hielo eterno, origen de la creación y del caos. Los 9 mundos eran reflejos del equilibrio y el caos del universo. Cada uno tenía su papel en el tejido del destino, un destino que incluso los dioses no podían evitar. En el centro de todo, Yggdrasil permanecía como el símbolo eterno de la conexión entre lo divino, lo humano y lo desconocido. En el próximo capítulo, exploraremos a los héroes y criaturas que habitaban estos mundos, dando vida a las leyendas que aún resuenan en nuestra imaginación. En la cultura nórdica, los héroes, las criaturas y las leyendas eran algo más que relatos, eran la conexión entre lo humano y lo divino, entre el mundo conocido y el caos de lo desconocido. Estas historias no solo entretenían, sino que transmitían las enseñanzas esenciales de una civilización nacida para enfrentar la adversidad. Entre los héroes más recordados se encuentra Sigurd, quien derrotó al dragón Fafnir y obtuvo un tesoro maldito. Pero su valentía no pudo salvarlo del destino inevitable que se cierne sobre todos los héroes nórdicos, la tragedia. Ragnar Lodbrok, un legendario rey vikingo, encarnó el espíritu de conquista y la búsqueda de gloria. Sus hazañas fueron tanto históricas como mitológicas, y su muerte, en el Pozo de Serpientes, marcó el fin de una era. Brynhildr, una valquiria desterrada, representa el sacrificio y el dolor que acompañan al amor y la lealtad. Su historia, vinculada a la de Sigurd, es una de las más conmovedoras de la mitología nórdica. Fenrir, el lobo colosal, simbolizaba el caos desatado. Encadenado por los dioses con engaños, su furia final traería la destrucción al cosmos, devorando a Odín en el Ragnarok. La serpiente de Midgard, Jormungandr, era un enemigo formidable. Su batalla con Thor estaba destinada a ser el clímax de la lucha entre los dioses y las fuerzas del caos. Los Draugr eran los muertos que no descansaban, guardianes de tesoros o almas en busca de venganza. Su aparición era un presagio de peligro y desconfianza hacia quienes alteraban el orden de la muerte. El nacimiento del mundo, desde el vacío de Ginnungagap, reflejaba el poder de los dioses para crear orden del caos, pero también la fragilidad de ese orden frente a las fuerzas primordiales. El Ragnarok, el destino final de los dioses, mostraba que incluso las entidades más poderosas eran vulnerables al paso del tiempo y al ciclo de destrucción y renacimiento. Una lección de humildad y resiliencia para todos los que escuchaban estas historias. Los héroes, las criaturas y las leyendas de la mitología nórdica siguen inspirándonos. Sus historias, llenas de valentía, tragedia y asombro, son un recordatorio eterno del poder de los mitos para conectar lo humano con lo divino. Para los vikingos, la religión no era solo una cuestión de fe, sino una forma de vida. Cada aspecto de su existencia estaba ligado a los dioses y a las fuerzas de la naturaleza. Los ritos y las prácticas religiosas eran esenciales para mantener el equilibrio entre lo humano y lo divino. El Blot era uno de los rituales más importantes en la religión vikinga.
A través de sacrificios de animales y ofrendas, los vikingos buscaban honrar a los dioses, obtener su favor y asegurar prosperidad en la vida cotidiana. Los ritos de paso marcaban las etapas más importantes de la vida. Desde las ceremonias de bienvenida a los recién nacidos hasta los matrimonios y funerales, cada evento estaba cargado de simbolismo y espiritualidad. Los vikingos no construían templos en todas partes. Muchos de sus rituales se llevaban a cabo en la naturaleza, en lugares considerados sagrados como bosques, montañas y manantiales. Sin embargo, en sitios importantes como Uppsala, se levantaron grandes templos donde los dioses eran venerados con esplendor. Los Godi y Godia eran líderes espirituales y políticos que guiaban a las comunidades en los rituales religiosos. Su conocimiento de los mitos y las tradiciones les daba una posición de gran respeto. Las volvas, o profetisas, eran mujeres con habilidades mágicas que se comunicaban con los dioses y el destino. Practicaban el seir, un tipo de magia que podía alterar el curso de los eventos y ofrecer visiones del futuro. Los vikingos creían que el destino estaba tejido por las nornas, tres figuras míticas que decidían el curso de la vida. Esta creencia, combinada con su conexión con los ciclos naturales, daba forma a sus rituales y a su percepción del mundo. La religión estaba presente en todos los aspectos de la vida vikinga. Desde las ofrendas a los dioses para asegurar buenas cosechas hasta las plegarias antes de partir en incursiones, los ritos y las prácticas religiosas reflejaban una profunda conexión con las fuerzas divinas y la naturaleza. A través de sus ritos y prácticas religiosas, los vikingos mantuvieron vivo el vínculo con sus dioses y su mundo. Aunque muchas de estas tradiciones se han perdido, su espíritu sigue vivo en las historias y símbolos que nos han dejado. Cuando pensamos en el panteón nórdico, nombres como Odín, Thor y Freya vienen a la mente. Pero más allá de ellos, existía un intrincado tejido de dioses menores y fuerzas sobrenaturales que gobernaban todos los aspectos de la existencia vikinga. Ul, el dios de la caza y el invierno, era fundamental para los vikingos durante las estaciones más frías. Conocido por su habilidad con el arco y sus esquís, Ul era invocado por quienes dependían de la caza para sobrevivir. Eir, una diosa menos conocida, era venerada como la protectora de la salud y la sanación. Los guerreros y sus familias buscaban su ayuda a través de rituales y hierbas sagradas. Forseti, el dios de la justicia y la reconciliación, representaba el orden y la equidad. Era invocado en los Tings, las asambleas vikingas, para garantizar decisiones justas y la paz entre clanes. Los Jotuns, o gigantes, eran fuerzas primordiales de caos y destrucción. Aunque muchas veces eran enemigos de los dioses, también compartían un vínculo complejo con ellos, siendo a menudo sus aliados o incluso familiares. Nod, la personificación de la noche, y Dagr, el día, eran fuerzas cósmicas que gobernaban el paso del tiempo. Ambos recorrían el cielo en carros tirados por caballos mágicos, recordando a los vikingos la inevitabilidad del ciclo de la vida. Jr, la Madre Tierra, era tanto un lugar como una diosa. Su fertilidad aseguraba las cosechas y la prosperidad de los asentamientos vikingos. Hugin y Munin, los cuervos de Odín, eran sus ojos y oídos en el mundo. Estos mensajeros simbolizaban el pensamiento y la memoria, recordando a los vikingos la importancia del conocimiento. Sleipnir, el caballo de 8 patas, era un regalo del mundo de los gigantes. Este veloz corcel permitía a Odín viajar entre los mundos con rapidez y autoridad. En la mitología nórdica, el destino era tejido por las Nornas, tres figuras que vivían bajo el árbol de Yggdrasil. Ord, Verdandi y Skuld representaban el pasado, el presente y el futuro, y su trabajo reflejaba la creencia en un destino inevitable. Más allá de los dioses más conocidos, el panteón nórdico nos ofrece un universo de historias y fuerzas que reflejan la complejidad de la vida vikinga. A través de ellos, los hombres y mujeres del norte buscaban comprender el mundo y su lugar en él. El paganismo vikingo, con su rica mitología y prácticas espirituales, comenzó a desvanecerse con la llegada del cristianismo. Este cambio no fue rápido ni sencillo, tomó siglos de interacción, conflicto y adaptación. Los primeros contactos con el cristianismo llegaron a través del comercio y la esclavitud. Los vikingos, al aventurarse en tierras cristianas, conocieron a sacerdotes, obispos y misioneros que trajeron consigo la cruz y la Biblia.
Los líderes vikingos comenzaron a ver en el cristianismo una herramienta para consolidar poder y fortalecer alianzas con reinos cristianos. Harald Bluetooth de Dinamarca fue uno de los primeros grandes reyes en adoptar el cristianismo, marcando un punto de inflexión en la historia nórdica. El proceso de cristianización no estuvo exento de conflictos. Muchas comunidades resistieron la conversión, defendiendo sus dioses y rituales ancestrales. En Noruega, las batallas entre el cristiano Olaf Tryggvason y los clanes paganos son un ejemplo de esta lucha por la fe. La expansión del cristianismo a menudo implicó la destrucción de templos paganos y la prohibición de rituales antiguos. Estas acciones marcaban no solo un cambio de fe, sino también una transformación cultural. Aunque el cristianismo eventualmente predominó, no eliminó por completo las antiguas creencias. Muchas tradiciones paganas sobrevivieron al integrarse en las festividades y prácticas cristianas, como el Yule, que se convirtió en la Navidad. Las iglesias de madera de Noruega reflejan esta transición, con sus diseños que evocan la arquitectura de los antiguos templos paganos, un símbolo de la convivencia entre lo viejo y lo nuevo. Aunque el cristianismo reemplazó al paganismo como religión dominante, los mitos y rituales antiguos nunca desaparecieron por completo. Hoy, forman parte del rico legado cultural de Escandinavia, inspirando desde literatura hasta festividades y tradiciones modernas. La cristianización de los vikingos fue un proceso que transformó no solo su fe, sino también su identidad cultural. Este cambio, aunque difícil, dio origen a una nueva era en la que los ecos de los antiguos dioses aún resuenan en las historias y tradiciones del norte. A lo largo de los siglos, la mitología nórdica ha perdurado, reinventándose y encontrando su lugar en el imaginario colectivo. Desde las antiguas sagas hasta las historias que llenan nuestras pantallas hoy en día, los dioses y héroes vikingos han dejado una huella imborrable en nuestra cultura global. Pero, ¿cómo un sistema de creencias de hace más de 1000 años sigue influyendo en nuestras vidas modernas? La respuesta radica en la universalidad de sus temas, la lucha, el honor, la supervivencia y el destino. Estos elementos, junto con la rica simbología y los fascinantes personajes, han inspirado generaciones de artistas, escritores y creadores. El impacto de la mitología nórdica en la literatura comenzó con las sagas islandesas, que conservaron las historias de dioses, héroes y aventuras épicas. Estas narraciones han inspirado obras clásicas y modernas, desde El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien hasta los mundos fantásticos de autores como Neil Gaiman en American Gods y Norse Mythology. Las historias de Odín, Thor y Loki ofrecen una rica fuente de inspiración para explorar temas como la moralidad, el sacrificio y el poder de la narrativa misma. En estos relatos, el mundo moderno encuentra una conexión con el pasado, demostrando que las historias míticas nunca pierden su relevancia. En la actualidad, los dioses nórdicos han encontrado un nuevo hogar en las pantallas de cine y televisión. El universo cinematográfico de Marvel, con Thor como uno de sus protagonistas, ha llevado a las figuras de la mitología nórdica a millones de espectadores en todo el mundo, reimaginándolos como héroes modernos. Por otro lado, series como Vikings y The Last Kingdom han renovado el interés por la historia y las leyendas vikingas, presentando un retrato más humano y complejo de estas figuras históricas. A través de estas producciones, los valores y conflictos de la mitología nórdica resuenan con las audiencias contemporáneas, quienes se ven reflejadas en las luchas y victorias de estos personajes. La influencia de la mitología nórdica no se limita al arte tradicional. En el mundo de la tecnología, nombres como Yggdrasil, Odin y Ragnarok se han utilizado para proyectos de software, sistemas operativos y empresas tecnológicas, reflejando el poder simbólico de estas historias en un mundo digital. En los videojuegos, títulos como God of War, Ragnarok y Assassin's Creed, Valhalla, han llevado a los jugadores a explorar los paisajes míticos del norte, interactuando con los dioses, monstruos y mitos de esta rica tradición. Estas experiencias inmersivas permiten a las personas conectarse con la mitología de una manera completamente nueva. La mitología nórdica también ha sido adoptada por movimientos culturales que buscan reconectar con las tradiciones ancestrales. Festivales como el Hall y las recreaciones históricas permiten a las personas experimentar la vida y las creencias de sus antepasados vikingos. Sin embargo, los símbolos nórdicos también han sido malinterpretados o apropiados en contextos políticos, lo que subraya la importancia de entender su origen y significado auténticos.
En su esencia, estos símbolos representan valores universales como el coraje, la comunidad y el respeto por la naturaleza. El impacto de la mitología nórdica en la actualidad es un testimonio de su poder para trascender el tiempo y las culturas. Estas historias nos enseñan sobre la humanidad, el sacrificio y la lucha eterna por encontrar sentido en un mundo incierto. Ya sea a través de un libro, una película, un juego o una celebración cultural, la mitología nórdica continúa inspirando a las generaciones modernas, recordándonos que, en el fondo, seguimos buscando respuestas en los ecos de las antiguas leyendas. Así como los vikingos navegaban por mares desconocidos en busca de nuevos horizontes, la mitología nórdica sigue navegando por el tiempo y el espacio, encontrando nuevas formas de ser contada y comprendida. Su legado está más vivo que nunca, recordándonos que las historias que compartimos nos definen como individuos y como sociedad. A lo largo de este viaje, hemos explorado las profundidades de la mitología nórdica, sus dioses, sus héroes, sus criaturas y sus rituales. Hemos visto cómo estas historias dieron forma a la identidad de un pueblo y cómo su legado sigue vivo, resonando en la cultura moderna y en la espiritualidad contemporánea. Pero la mitología nórdica no es solo un conjunto de cuentos del pasado. Es un recordatorio de lo que significa ser humano, luchar contra la adversidad, buscar significado en el caos y honrar aquello que nos conecta con los demás y con el mundo que nos rodea. En cada rincón del mundo, la mitología nórdica sigue encontrando formas de inspirar y de unir. Su simbología y sus valores han trascendido los siglos, arraigándose en el arte, la literatura, el cine y las filosofías modernas. Para algunos, representa una conexión con sus raíces ancestrales. Para otros, es una fuente de creatividad e imaginación. Pero para todos, es un ejemplo de cómo las historias pueden cruzar fronteras, idiomas y épocas para seguir impactando nuestras vidas. Los mitos nórdicos, con sus dioses imperfectos, sus héroes valientes y sus finales agridulces, nos enseñan algo profundo, que la vida es un viaje lleno de desafíos y posibilidades. Que incluso en el Ragnarok, el fin del mundo, hay lugar para la renovación y la esperanza. En ellos encontramos no solo historias antiguas, sino también verdades universales que trascienden el tiempo, el valor de la comunidad, la inevitabilidad del cambio y la importancia de encontrar propósito. Incluso frente a la adversidad. El legado de la mitología nórdica no está limitado al pasado. Vive en cada historia que contamos, en cada símbolo que usamos y en cada ritual que recreamos. Está presente en el arte que creamos, en las tradiciones que revivimos y en las nuevas generaciones que descubren estas historias por primera vez. Y mientras sigamos contando estas historias, el legado de los vikingos y su mitología nunca desaparecerá. Se transformará, evolucionará y continuará inspirándonos, recordándonos que, como ellos, somos parte de algo mucho más grande. Al igual que los antiguos vikingos navegaban por mares desconocidos, nosotros seguimos explorando los misterios del pasado para entendernos mejor a nosotros mismos. Y aunque el tiempo avance, el eco de los dioses, los héroes y las leyendas nórdicas seguirá resonando, como un susurro eterno en el viento del norte.